Ya tenemos todo casi listo, casi. Vamos a darle la bienvenida a Álvaro Herrero, el primer valiente expositor en esta charla magistral Transformación Digital, Nuevas Tecnologías con Impacto para la Administración Pública. En especial darte la bienvenida, agradecerte porque para nosotros ya es un amigo de la casa. Como antes lo decía Eduardo y Hugo, agradecemos la generosidad de siempre estar compartiendo y tratar de democratizar el conocimiento y abrir el diálogo hacia actores diferentes que no siempre tienen la posibilidad de llegar a escuchar a ustedes, en este caso Álvaro, que son tan reconocidos en el ámbito por estas temáticas que son tan novedosas y que las vienen trabajando hace tiempo. Así que Álvaro, ¿querés probar tu micrófono? ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchas bien, Guadalupe? Perfecto. Bueno, para todos los ansiosos, antes de empezar, les queremos avisar que como estamos en YouTube, le pasamos el link de asistencia por el chat, así que ahí ya va a estar fijado en el mensajito, así que no se preocupen, que esa asistencia es más que nada para hacerles llegar después el certificado de participación. Y bueno, ahora sin más preámbulos, porque estábamos todos muy ansiosos ya por escucharte, te voy a presentar a Álvaro. Él es especialista en gobierno abierto, innovación y reforma del sector público, con una larga trayectoria a nivel nacional e internacional. Anteriormente fue líder del programa de gobierno abierto de la Ciudad de Buenos Aires y punto focal del programa local de la Alianza para el Gobierno Abierto. Fue el impulsor del ecosistema de gobierno abierto de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye iniciativas altamente innovadoras relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en proyectos de obras públicas e infraestructura. Es coautor también del libro de Gobierno Abierto e Innovación Pública, Los Pilares de la Nueva Agenda de Gobernabilidad. Es licenciado en Derecho, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford. ¡Wow! Un montón. Álvaro, te damos la bienvenida. Este espacio es todo tuyo, queremos escucharte. Y si hay algún link que quieras compartir, porque sé que te gusta compartir mucha info, lo vamos a estar pasando en YouTube también para que nadie se quede afuera. Y también recordar que si no lo pueden, si hay otro material o información que compartimos, también al final de las jornadas le vamos a mandar a todos por mail, así que no se preocupen ni se desesperen porque no lograron copiar el link y demás cuestiones que ya conocemos. Así que bueno, ahora sí, Álvaro, todo tuyo. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecido por la invitación. Es un placer siempre colaborar con ustedes, acompañarlos y compartir las experiencias y también aprender de todo lo que están haciendo ustedes en Corrientes. La verdad que extraño no ir con tanta frecuencia. Antes de la pandemia nos veíamos más seguido, contigo, con Hugo, con el equipo del municipio. Y la verdad es que nada, los quiero felicitar primero por la constancia y el trabajo que vienen mostrando hace ya muchísimos años. No sé, me pareció ver hace unos días una noticia de la Alianza para el Gobierno Abierto que también le da la bienvenida al municipio de Corrientes dentro de los gobiernos nacionales, ¿no? Me parece los gobiernos locales. Si es Sí, así, bueno, entonces sí. doblemente las felicitaciones porque es un paso importantísimo, es un reconocimiento al trabajo, es un reconocimiento al futuro, ¿no? A todo lo que seguramente están planeando hacer, así que bueno, felicito que hayan sido incorporados en el programa de gobiernos locales de la Alianza para el Gobierno Abierto, lo cual los pone en un mundo sumamente interesante y desafiante. Ahí está la élite un poco de los reformistas en materia de gobierno abierto en ciudades y en gobiernos locales, así que muchísimas felicitaciones. Pero bueno, voy a un poco la consigna que habíamos hablado hoy era hablar de la transformación digital y qué herramientas y experiencias hay para que tenga impacto en la administración pública, ¿no? Y la verdad que pensé mucho en cómo organizar esta conversación y voy a hacer énfasis no tanto en los aspectos técnicos duros, sino en algunas premisas conceptuales que tenemos que tener en cuenta para pensar los procesos de transformación digital. Si me permite, voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla, una presentación, a ver si ahí estamos. Tic, tic.
Bueno, espero que se esté viendo bien la presentación. Como les decía, vamos a hacer como una especie de combinación, de hablar de tecnología, pero hablar también de desafíos, de contextos institucionales y cómo podemos pensar el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría arrancar con algo que siempre trato de transmitir, que es que los actores del sistema político han cambiado notoriamente. Me refiero a los actores políticos y no políticos, ¿no? En la izquierda de la pantalla vemos cómo hasta hace unos 20, 30 años había una segmentación y una diferenciación muy clara entre los actores estatales, entre la sociedad civil y el sector privado. Eran actores que tenían características muy específicas, muy distintivas y que los diferenciaban notoriamente del resto de los actores, ¿no? Sabemos la definición clásica de Estado, sabemos lo que son las organizaciones de la sociedad civil, y conocemos también qué son las empresas del sector privado, los representantes del sector privado. Bueno, en los últimos 20 años, 25 años, eso ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Ya esa diferenciación tan clara que había antes dejó de ser tan rotunda, y empezamos a ver como superposiciones entre lo que son las instituciones estatales, las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones o las empresas en el sector privado. Así vemos, por ejemplo, cómo aparecen empresas que tienen fines sociales, que su principal objetivo no es el lucro, sino que es tener impacto social. Seguramente habrán escuchado las organizaciones, las empresas que promueven el comercio justo y que tratan de reducir la cadena de intermediarios entre productores y consumidores para asegurar que la mayor parte de los beneficios al momento de vender un producto llegue directamente a los productores, ¿no? Que son grupos vulnerables en ciertas cadenas de producción, especialmente en América Latina. Se me ocurre, por ejemplo, los productores de café o los productores de artesanía en distintas economías regionales de la Argentina. También vemos algunas empresas que, de nuevo, el foco no está en la ganancia, sino que está en mejorar la calidad de vida en una comunidad. Entonces, eso está cambiando muy marcadamente. Vemos empresas que tienen como objetivo lo que se llama el triple impacto, tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. Entonces vemos cómo eso se ha ido transformando. Por otro lado, vemos organizaciones de la sociedad civil que tienen roles que se parecen mucho a los roles que históricamente tuvo el Estado, ¿no? Ustedes conocen seguramente organizaciones como Techo, ¿no? Una organización que tiene como objetivo proporcionarle vivienda digna a personas que están en situaciones de vulnerabilidad extrema. O instituciones como Banco de Alimentos aquí en Argentina, ¿no? Que tiene como objetivo recolectar alimentos y poder distribuirlos ante situaciones de emergencia, de catástrofes o de graves amenazas a la seguridad alimentaria de algún grupo poblacional. Bueno, esto lo hacía antes eminentemente el Estado, ¿no? Era un territorio indiscutido para las organizaciones estatales. Y sin embargo vemos como organizaciones de la sociedad civil, que antes a lo mejor tenían un foco, la siguen teniendo, ¿no? Eran eminentemente enfocadas en derechos humanos, en calidad institucional, en proteger el medio ambiente, hoy prácticamente son generadores de política pública, ¿no? Pero desde otro sector. Y después también vemos en el Estado cómo aparecen figuras híbridas en muchos países del mundo, donde son organizaciones estatales que empiezan a mutar y que o pasan a ser empresas mixtas, o tienen como objetivo, a veces tienen como objetivo un fin de lucro. El caso que siempre cuento es el caso en Inglaterra. Hace algunos años se creó una unidad especializada en temas de ciencias del comportamiento que le proporcionaba asesoramiento técnico al gobierno inglés. O sea, crearon una oficina estatal que le daba asesoramiento al gobierno de Inglaterra sobre cómo cómo solucionar problemas de política pública utilizando herramientas de la psicología, de la neurociencia, de las ciencias del comportamiento en general. Esta oficina tuvo muchísimo éxito, tuvo logros muy rápidos, mejoró temas de calidad de vida, mejoró temas de inversión presupuestaria, a tal punto que el gobierno inglés decidió separarla del Estado inglés y crearon una empresa, una firma de consultoría que se llama el Behavioral Insights Team, después les paso si quieren el link a esta institución, que se dedica a dar servicios a gobiernos en todas partes del mundo para ver cómo solucionar problemas de política pública a través de las ciencias del comportamiento, de nuevo. Entonces, estos cambios, ¿no? Estas mutaciones, estas transformaciones en el rol de algunas agencias públicas, sumado a los cambios en la sociedad civil y en el Estado, están reconfigurando el mapa en el que estamos viviendo hoy en día.
a estos cambios, le podemos sumar también estos cambios muy acelerados que estamos viendo en los últimos años con lo que son las economías colaborativas, ¿no? Estas empresas que aparecen acá, estos logos, son todas empresas que utilizan este paradigma de la economía colaborativa en su esquema de negocios. Algunas las conocemos como Uber, Airbnb, Cabify. Básicamente, Cabify es una empresa que conecta, es una plataforma que conecta a alguien que tiene un auto y que quiere ganarse unos pesos en su tiempo libre o de manera full time, con alguien que tiene una necesidad de trasladarse aprovechando los beneficios de la tecnología o a un costo menor. Airbnb, por su parte, es una plataforma, quizá la conocen, que conecta a una persona que va a ir a una ciudad y necesita alojamiento con otra persona que tiene una habitación o un departamento disponible y los conecta. ¿Hablaron? Perdón. Perdón, pensé que me estaban hablando. Entonces, nada, les decía, Airbnb es una plataforma que conecta a alguien que necesita alojamiento en una ciudad con alguien que tiene una casa, un departamento, una habitación. Y está cambiando completamente el negocio de la hotelería online, ¿no? De cómo reservamos habitaciones u hoteles. Ahora está totalmente amenazado con cosas buenas y cosas malas. Da para otra charla los problemas que trae Airbnb y estas plataformas. Pero ciertamente las economías colaborativas están dando muy buenos resultados. Y lo importante de esto es que nos dan algunas pistas que podemos tomar para cuando pensamos reformas en el sector público. Ustedes saben, algunos, no sé si han ido a estas cafeterías nuevas que hay a nivel global, como Starbucks o alguna parecida, que cuando te dan tu café te llaman por el nombre. Te lo preguntaron antes el nombre. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Y cuando está tu café 5 minutos después dicen Álvaro y te dan el café. Bueno, esta idea de conocer el nombre del cliente, estos desarrollos que hay en el sector privado son muy interesantes para pensar sus posibles adaptaciones al sector público. Y esto no es algo novedoso. Desde hace 40, 50 años que las disciplinas que estudian la administración pública piensan en esto, ¿no? Miran el sector privado y ven qué pueden aprender de sus prácticas para trasladarlo al sector público. Sin que esto signifique tener una mirada pro mercado, digamos, o privatista. Es simplemente buscar herramientas que nos ayuden a conectarnos mejor con el ciudadano y con los vecinos. Al mismo tiempo, me gusta mostrar esta diapositiva que indica cuáles eran las empresas más valiosas en 2020, ¿no? A la izquierda de la pantalla, y pido disculpas que está en inglés, no la pude conseguir en español, pero nos muestra cuáles son las empresas más valiosas en Estados Unidos. Y, digamos, a mayor tamaño de la burbuja, del globo, mayor valor de la empresa. Entonces vemos ahí claramente como Amazon, Google, Apple y Microsoft son las empresas más valiosas hoy en día en Estados Unidos, junto con Walt Disney, con Facebook, YouTube. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que las empresas más valiosas hoy son las empresas basadas en conocimientos, basadas en tecnologías y basadas en datos, ¿no? Porque estas empresas no solamente nos venden computadoras, teléfonos, sino que también extraen grandes volúmenes de datos de las interacciones que tienen con nosotros. Todos nosotros tenemos el celular, ¿no? Con nosotros día y noche, lo dejamos en la mesita de luz cuando nos vamos a dormir, lo llevamos con nosotros cuando estamos en la calle, cuando vamos manejando, digamos, y este teléfono con todas las aplicaciones que tiene, genera datos, genera miguitas de datos, por así decirlo, un rastro de datos, como Hansel y Gretel, ¿no? Que fueron dejando miguitas de pan. Nosotros vamos dejando datos día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, y estas grandes empresas se dedican a explotar esos datos y le dan valor a esos datos. Seguramente les ha pasado muchas veces que están hablando con un amigo, con sus parejas, de qué bueno sería irnos de viaje unos días a Buenos Aires, a Corrientes, a la costa, a Mendoza, y al rato te empiezan a aparecer propagandas de viajes en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? En YouTube. Digamos, eso no es casualidad, no es magia, sino simplemente que nuestras búsquedas en Internet y a veces hasta nuestras conversaciones generan información que es monetizada por estas grandes empresas. Y me parece que lo interesante no es solamente pensar esto, que las grandes empresas hoy son las basadas en datos y las basadas en tecnología, sino también sería interesante mirar cómo era la foto hace 10 años. Hace 10 años estas empresas no estaban prácticamente, o eran pequeñas burbujitas, y las empresas más grandes en Estados Unidos, en Europa, en el sudeste asiático, eran las empresas
extractivas, ¿no? Eran las empresas, las petroleras, eran Shell, era Exxon, ¿no? British Petroleum, eran las grandes metalmecánicas, las automotrices, ¿no? Ford, Toyota, y vemos como eso ha cambiado muchísimo. Si ustedes quieren buscar acá dentro de estas burbujas a las automotrices y a las petroleras, están muy chiquitas, ¿no? En Europa vemos a Shell, que está ahí en negro, y a Total, que es otra petrolera, está BMW, Mercedes y Volkswagen, pero en los Estados Unidos casi que no aparecen. Es cierto también que importan autos en Estados Unidos, además producen muy poco, pero en el sudeste asiático, bueno, vemos a Toyota, Mitsubishi, a Honda, Hyundai, pero no tienen el mismo volumen que las empresas basadas en datos y basadas en conocimiento. Entonces esto es algo también para tener en cuenta, para ver hacia dónde está yendo el mundo de la economía, ¿no? Las empresas basadas en plataformas colaborativas y las empresas basadas en datos, en tecnología y en ciencias de la información, ¿no? Entonces este es un cambio que no podemos dejar de ver, porque como vamos a ver, nos va a dar muchas lecciones para pensar la transformación digital del Estado, ¿no? Y hacia dónde tenemos que transformar el Estado. En este otro gráfico vemos algo que es sumamente interesante, que es, ¿qué ocurre? Estos son datos del año pasado, deben ser más o menos parecidos, o los números deben ser mayores aún. ¿Qué ocurre en Internet en un minuto? En tan solo 60 segundos, ¿qué pasa en Internet? Entonces, por ejemplo, vemos que se envían en tan solo 60 segundos 21 millones de mensajes de textos, ¿no? Se gastan $1,5 millones en compras virtuales. Se comparten en Instagram casi 700.000 historias en solo 60 segundos. Hay 200.000 personas tuiteando, obviamente en Twitter, en ese marco de tiempo. Se envían casi 200 millones de correos electrónicos, ¿no? Hay 2 millones de views en Twitch. Cualquiera de las aplicaciones que usamos cotidianamente, ¿no? Facebook, 1.4 millones de scrolls, ¿no? de accesos al timeline. En WhatsApp y en Facebook Messenger se mandan 70 millones de mensajes, o sea, 1 millón de mensajes casi por segundo. Vemos también ahí qué pasa en Netflix, qué pasa con LinkedIn, incluso hasta Tinder, 2 millones de swipes en Tinder. Digamos, ¿qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando niveles sin precedentes de interacción con la tecnología. Muchos de ustedes, de los que no les veo la cara a todos en las fotitos acá del Zoom, y no los puedo ver quienes están conectados vía YouTube, pero hay algunas caras que son personas de más de 40, como yo, donde todas estas cosas, cuando éramos jóvenes, adolescentes, no las teníamos, ¿no? Mis hijos la dan por hecho esto. Mis hijos no conocen vivir sin internet, sin un celular en la mano, sin Snapchat, sin Instagram, digamos, sin ninguna de las muchas redes sociales que utilizan. Entonces este es un cambio dramático en el comportamiento social y en la forma en cómo nos conectamos con los demás. Hoy nos conectamos con los demás a través de redes sociales. Hoy nos conectamos con los demás a través de las aplicaciones y plataformas que funcionan a través de Internet y que mayormente las usamos a través de nuestros celulares. Y esto también, digamos, es muy importante para pensar reformas cuando estamos en la administración pública, ¿no? Porque evidentemente la ciudadanía se conecta no con el Estado, pero con todo el resto a través de estas plataformas, de estas aplicaciones y de estas herramientas que vemos. Recuerden, esto es solamente 60 segundos. Imagínense que lo tienen que multiplicar por 60 para que sea 1 hora y después por 24 para tener las cifras de lo que pasa en un día. Ya en 60 segundos los números son increíbles, ¿no? Y si miramos un poquito más de detalle, de nuevo, perdón que la diapositiva está en inglés, acá el título de la diapositiva es ¿qué porción de nuestro tiempo pasamos en aplicaciones móviles, ¿no? Por categoría, ¿no? Entonces, el primer icono que dice 4 horas 10 minutos es cuánto tiempo pasamos en promedio usando aplicaciones en nuestro celular. Y en promedio, los datos arrojan que pasamos 4 horas con 10 minutos al día. Un número altísimo, de nuevo, cuando pensamos que estamos 4 horas con la pantalla, con el celular, digamos, en promedio, hay muchos de nosotros que lo hacemos menos y hay muchos de nosotros que lo
usamos mucho más. Y de esas 4 horas lo podemos empezar a desagregar, ¿no? El 44% del tiempo, el icono que sigue, digamos, el 44% de esas 4 horas se lo dedicamos a aplicaciones sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, o de comunicaciones, ¿no? El Messenger o WhatsApp. Entonces, 44% de esas 4 horas se lo dedicamos a redes sociales. Otro 26% de esas 4 horas se lo dedicamos a aplicaciones que tienen que ver con el entretenimiento, con los videos, por ejemplo, YouTube, ¿no? Después un 9% de ese tiempo que estamos conectados tiene que ver con juegos, ¿no? Sobre todo, bueno, los más jóvenes o los niños, juegos de cualquier tipo. Y después hay un 21% no determinado que agrega muchas aplicaciones que usamos cuando estamos conectados. Entonces, dedicamos 4 horas por día a través del celular y de esas 4 horas el 44% es para redes sociales. Entonces, imagínense, cuando tenemos que pensar, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar con el ciudadano en un proyecto de transformación digital? Me parece que acá empiezan a aparecer algunas, ni siquiera dije algunas sugerencias, algunas obviedades, ¿no? Es decir, bueno, hoy el mundo de la comunicación, la gente se conecta de determinada manera con su entorno, con su familia, primero con sus afectos, ¿no? Digamos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros parientes, con nuestros amigos, después con nuestros vecinos, después con nuestros compañeros de trabajo, después con nuestros clientes, ¿no? Entonces, acá me parece que hay algo importantísimo para pensar. Esto lo paso muy cortitos, es cuáles son las plataformas, las redes sociales más populares. Va ganando Facebook con 2.700 millones de usuarios, YouTube con 2.200 millones de usuarios, WhatsApp con 2.000 millones, el Messenger con 1.300 millones, Instagram con 2.200, y así podemos ver con WeChat, TikTok, y las últimas que aparecen son plataformas que son muy, sobre todo, famosas en Asia. Entonces, vemos la masividad que tienen, de nuevo, las plataformas, las redes sociales y los teléfonos, ¿no? Entonces, me parece que esto nos da muchos indicios de por dónde, qué tenemos que tener en cuenta al momento de pensar procesos de transformación digital. Todo esto se enmarca en algo que muchos lo conocemos, muchos no lo conocemos, pero me parece que vale la pena marcarlo, que es que estamos inmersos en la 4ª revolución industrial. Digamos, este proceso que les cuento, estos impactos que estamos viendo, no surgen de la nada, surgen de un proceso global que tiene que ver con avances que tenemos como humanidad, ¿no? Y estos avances en materia de tecnologías tienen que ver, bueno, con el surgimiento de nuevas tecnologías que han hecho que las que llamábamos nuevas tecnologías hace 10 años ya sean las viejas tecnologías, ¿no? Internet, los microprocesadores. Hoy hablamos de nanotecnologías, de inteligencia artificial, robótica, impresoras 3D, drones, digo, para múltiples usos, ¿no? Hoy tenemos impresoras 3D que hacen desde casas hasta piezas milimétricas que se usan en desarrollos tecnológicos. Tenemos drones que no solo sirven para mapear, tomar fotografías aéreas, sino que ya hay drones no tripulados que tienen, digamos, se usan para fines desde tecnológicos, militares, climáticos, digamos, inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, lo deben haber visto muchas veces ya, son estas nuevas tecnologías que utilizamos y que en el sector público ya tienen un uso bastante extendido. Bueno, este conjunto de reformas, digamos, esta 4ª revolución industrial comparada a las anteriores, ¿no? La revolución donde apareció la electricidad, primero, la primera revolución industrial, cuando aparece el vapor y las máquinas de vapor, ¿no? Cuando aparecen, no el vapor existe de toda la vida, cuando aparecen las máquinas de vapor que cambian por completo los sistemas de producción, especialmente en Europa y en Inglaterra en particular. Después aparece la electricidad, ¿no? Como eso genera un nuevo cambio industrial. Y cuando ocurren estos cambios industriales, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? La 3ª revolución industrial fue cuando aparece el microprocesador en la década del 60, ¿no? Y da origen a lo que estamos viviendo hoy. Pero cada vez que cuando apareció la máquina de vapor, cambió por completo el modelo de producción industrial y hubo gente que se quedó sin trabajo. Siempre hay ganadores y perdedores cuando hay procesos de transformación tecnológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este contexto? Tenemos que adaptarnos, porque esta es una revolución industrial, esta, la 4ª, que viene a una velocidad altísima y que está generando cambios increíbles que hoy, por ejemplo, aquellos de ustedes que estén mandando a sus hijos al jardín de infantes o que estén entrando a primer grado,
sus hijos van a trabajar seguramente de empleos que hoy todavía no fueron creados conceptualmente, ¿no? Por ejemplo, yo estudié abogacía. Quienes están pensando en los abogados del futuro, están pensando en un perfil profesional absolutamente distinto. Memorizar leyes ya no sirve, porque eso lo hacen las máquinas. Los abogados del futuro van a tener que ser muy buenos en coordinar equipos y en pensar estrategias, en ser creativos. La creatividad, que es algo que hoy por hoy todavía la tecnología no resolvió del todo, va a ser el gran valor agregado. Y eso va a pasar lo mismo con los contadores, va a pasar lo mismo con los sistemas educativos, ¿no? Entonces cuando hablamos de los empleos del futuro, hablamos con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces hay grandes desafíos. Esta revolución viene a pasos muy veloces y tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que imaginarnos cómo va a ser ese futuro cercano, cómo va a impactar en las economías, cómo va a impactar en el mercado laboral y también, lo que tiene que ver con esta charla, cómo va a impactar en el sector público y en el Estado, ¿no? No podemos esperar a que los cambios ocurran del todo para decir, bueno, ahora sí, ya que sabemos cómo es, nos vamos a acomodar. No, tenemos que empezar a ver qué están haciendo otros actores que están más avanzados en el sector público, en otros países, en otras ciudades, en otras regiones, para poder empezar a hacer ese camino. Y me gusta esta etapa de la revista The Economist, ya tiene 4 años, casi 5, creo que cumple 5 este año, cuando la revista El Economista es una de las revistas de política y economía más prestigiosas del mundo, se publica semanalmente y es un poco la agenda de los grandes temas que hay a nivel global, ¿no? Y en 2017 publicó esta etapa donde habla de cuál es el recurso más valioso del mundo. Y el recurso más valioso ya no es el petróleo, como era antes, sino que son los datos. Y hace esta metáfora tan bonita, en vez de plataformas de extracción de petróleo, son plataformas de extracción de datos. Y en vez de que hayan petroleras, hay las empresas que le contaba hace unos minutos, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Uber, ¿no? Que son empresas basadas en datos, que producen datos, pero sobre todo extraen datos, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo ver cómo ya hace más de 5 años ya se hablaba de este tema. Entonces, para poder contextualizarlo y bajarlo más a tierra a lo que nos ocupa, ¿no? ¿Cómo pensamos procesos de transformación digital que impacten en las administraciones públicas? Yo veo 5 desafíos. Hay más, pero me gustaría hablar hoy de 5 desafíos. Hoy lo que vemos es que tenemos que pensar cómo hacer para gobernar colaborativamente, ¿no? Como vimos en el sector privado, que ya hay patrones de economías colaborativas que están dando muy buenos resultados, hoy no solamente por esos aprendizajes del sector privado, sino también por todo lo que estamos viendo en el mundo, lo que estamos viendo, en la comunidad internacional del gobierno abierto, todo lo que están viendo en la Alianza para el Gobierno Abierto, todos aquellos que estamos participando activamente en estas discusiones, vemos que la colaboración no solamente es un pilar del paradigma de gobierno abierto, sino que es también una necesidad, pero es muy especialmente una oportunidad al momento de gobernar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para gobernar colaborativamente? ¿Con quién vamos a gobernar colaborativamente? Tenemos que pensar eso, ¿no? Tenemos que gobernar con el sector privado, tenemos que generar oportunidades para que haya diálogos, encuentros, procesos de debate, de discusión, procesos de innovación con el sector privado, con la academia, con otros actores del sector público, que pueden ser actores de otras, no sé, pienso redes colaborativas entre ciudades, ¿no? Cómo se pueden aliar para compartir conocimientos y pensar estrategias para desafíos comunes, como es, por ejemplo, el cambio climático o es, por ejemplo, la violencia de género, temas que están en el tope de la agenda política a nivel internacional hoy, o la migración, ¿no? Los flujos de migración que hemos visto en Europa, desde Asia, desde África, hoy en día desde Ucrania. Bueno, cómo las ciudades, por ejemplo, podrían generar espacios colaborativos para pensar soluciones a esto, ni hablar a temas más crudos, más nodales, ¿no? De un Estado, digamos, el hambre, la inseguridad, resolver desafíos educativos. Entonces creo que el primer punto es, tenemos que pensar en esquemas colaborativos de gobierno. El segundo punto es gobernar de manera innovadora, ¿no? Vemos que las empresas que hoy, digamos, tienen mucho peso a nivel global, dedican una gran porción de sus recursos a la innovación. Vemos que los gobiernos que tienen buenos desempeños en términos no solamente de Producto Bruto Interno, ¿no? Pero sino que tienen buena imagen pública, buenos niveles de legitimidad, que están bien en educación, que están bien en salud, que están bien en temas medioambientales, ponen mucho énfasis en la innovación, en crear
programas de innovación hacia dentro del gobierno que les permita identificar soluciones a los problemas de política pública. A veces son problemas muy complejos, otras veces son problemas menos complejos, pero tenemos que saber que, digamos, en la administración pública no tenemos la solución a todas las respuestas y que digamos, la inteligencia colectiva está distribuida al azar en la sociedad. No toda la inteligencia cae del lado de los gobiernos. Y esto lo digo un poco en chiste, un poco en serio, porque innovar y colaborar es una forma de capturar la inteligencia colectiva que está distribuida al azar en la sociedad. El tercero, son 5 y con esto termino. El 5 este me parece que es inobjetable, que es gobernar con los vecinos. Tenemos que poder gobernar con los vecinos, con la ciudadanía. Esto, digamos, se alimenta de gobernar colaborativamente y se alimenta también de esta idea de gobernar de manera innovadora. Pero tenemos que incorporar a los vecinos de alguna forma en nuestros planes de gobierno. Puede ser en generar espacios participativos cuando estamos diseñando programas, puede ser para pedirle información y hacer diagnósticos colaborativos de un problema en particular, puede ser durante la ejecución y la implementación de un programa, puede ser durante la evaluación, y hay múltiples herramientas en materia de participación ciudadana. Las pueden encontrar en la página de la Alianza para el Gobierno Abierto, hay muchísimas instituciones a nivel internacional, la OCDE, que proporciona herramientas probadas de participación ciudadana que dieron como resultado mejores soluciones de política pública, ¿no? Entonces me parece que ese es un tercer tema que al momento de pensar reformas de tecnología tenemos que tener estas miradas en mente. ¿Por qué? Porque a veces la tecnología está muy lejos nuestro por cuestiones financieras. No todos los distritos, no todos los gobiernos, no todos los países pueden acceder a tecnología. Pero si piensan bien los problemas, pueden encontrar soluciones alternativas. Algunas son tecnológicas. Como vimos, la gente hoy se comunica por redes sociales. Los gobiernos tienen que empezar a pensar cómo se van a comunicar de esa manera. No podemos forzar, o sea, no lo vamos a lograr. La gente no va a cambiar porque nosotros decimos que tiene que ser presencial por carta o de otra forma. Tenemos que empezar a generar estos canales de atención al ciudadano por esas vías. Y no solamente el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo y también, muy especialmente, el poder Judicial. Digo muy especialmente porque es el que más atrasado está en estas conversaciones. Necesitamos traccionar el Poder Judicial y el Poder Legislativo a estos debates y que todo esto sean discusiones, digamos, en un contexto de Estado abierto. El cuarto es gobernar con datos, ¿no? Me parece que esto es clave. Me parece que esto es inobjetable. Vimos que la etapa del economista, ¿no? Los activos más valiosos hoy son los datos. Las empresas a nivel global más valiosas son las que generan y extraen datos. Y tenemos que poder gobernar con los datos. Esto también es gobernar con evidencia. A continuación de esta charla creo que hay un panel sobre políticas basadas en evidencia. Y esto es un pilar clave, ¿no? Los estados no solamente tienen que producir datos, digamos, los estados producen datos, tienen bases de datos, tenemos el censo que se hizo ayer, tenemos bases de datos estadísticas que generan todas las provincias, tenemos bases de datos de atención al usuario, de escolarización, de atención en nuestros hospitales públicos. Bueno, esos datos que producimos los tenemos que publicar, pero como Estado también nos tenemos que volver consumidores intensivos de esos datos. El Estado no solamente tiene que producir y publicar, tiene que absorberlos. El Estado tiene que producir datos primero para el propio Estado. Entonces, cuando pensemos transformaciones tecnológicas, pensemos que esos datos que queremos generar, esos datos que queremos publicar, primero los tenemos que consumir nosotros. Entonces tenemos que transformar las capacidades estatales, ¿no? Las capacidades de nuestros recursos humanos en los distintos niveles de administración pública para que se vuelvan usuarios y consumidores intensivos de los propios datos. Y eso es gobernar con la evidencia, eso es tener sistemas de control de gestión, eso es tener políticas de evaluación de impacto de los programas que tenemos en el sector público. Y si a veces el sector público no lo puede hacer por sí solo porque carece de alguna de estas capacidades, bueno, vamos al primer punto, gobernemos colaborativamente, hablemos con la academia, hablemos con la sociedad civil y tratemos de generar esas condiciones, ¿no? Para poder empezar a implementar estos principios. Y por último, está el tema de gobernar los datos. No solamente tenemos que gobernar con datos, sino que también tenemos que pensar cómo gobernar los datos que producimos. Y este me parece que es un desafío interesantísimo. En el próximo panel hay mucha gente que también habla, o sea, que conoce estos temas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años creamos una oficina de políticas basadas en evidencia que tuvo su concepción o su origen embrionario en esta idea. ¿Cómo gobernamos los datos públicos? ¿Qué problema veíamos? En mi
caso yo era el responsable de las políticas de gobierno abierto, era responsable de abrir datos y publicarlos en nuestro portal de datos abiertos, pero lo primero que encontré fue que no teníamos un mapa de activos de datos. No había en ningún lugar del Estado, del gobierno, estaba centralizada un censo de datos, un censo de bases de datos. ¿Qué bases de datos tiene el Ministerio de Transporte, el de Salud, el de Economía? Digamos, no existía. Entonces, cuando uno piensa en gobernar los datos, empieza a pensar en estas cosas. Primero, en saber qué activos digitales tenemos, qué tenemos en materia de datos, quiénes lo tienen. Después empezamos a pensar temas de calidad de datos, ¿no? ¿Cómo, digamos, hay estándares para que todos recopilemos y generemos datos de la misma manera? Si todos los ministerios, para decir algo que es muy común, toman nota de la dirección de los habitantes de manera distinta, ya perdemos oportunidades enormes para compartir datos hacia dentro del sector público. O muchas veces pasa que un ministerio le quiere usar datos de otro ministerio y para acceder a esos datos tiene que hacer un convenio hacia dentro del propio gobierno, algo que se ve con mucha frecuencia. Entonces tenemos que avanzar hacia esta idea de gobernar los datos. Los datos son importantes, hemos visto, los datos son valiosos, los datos nos permiten tomar mejores decisiones, los datos nos permiten acercarnos mejor a la ciudadanía, pero los datos tienen que ser datos de calidad, datos limpios, datos interoperables, y recién una vez que hacemos todo esto, vamos a empezar a poder explotar esos datos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estructuras dentro de los gobiernos que se dediquen a hacer la arquitectura de los datos, que se dediquen a capacitar a los recursos humanos en materia de datos, que definan los estándares de datos, y que, bueno, de alguna manera eso lentamente nos permite caminar hacia un futuro donde podemos acceder a nuestros datos de manera fácil, de manera rápida, y podemos explotarlos y podemos tomar mejores decisiones. Y luego también vamos a poder publicarlos, una vez, digamos, que era mi sueño, ¿no? Decir, bueno, hagamos estos censos de datos para poder luego ver qué publicamos y qué no. En el buen sentido, porque a veces hay datos que no son publicables porque las leyes de acceso a información pública no lo permiten, ¿no? Hay información personal sensible, por ejemplo. Entonces, creo que estos 5 desafíos nos pueden ayudar al momento de tomar decisiones en términos de transformación digital. Tenemos que pensar cómo la tecnología nos puede hacer más colaborativos como gobiernos, cómo nos puede ayudar a potenciar la innovación, cómo podemos gobernar con los vecinos, cómo podemos gobernar con datos, ¿no? Políticas basadas en evidencia, y cómo podemos hacer para gobernar los datos. Y todo esto es un gran activo para la política, ¿no? Porque el tomador de decisiones, ¿no? Los líderes de nuestros gobiernos, tienen que saber que con estas herramientas, digamos, debería haber un mejor desempeño en términos de vínculo con la sociedad, y eso al final del día tiene un rédito político, ¿no? En el buen sentido, tenemos que darle incentivos a los tomadores de decisiones para que empiecen a recorrer estos caminos. Y estos caminos tienen que ver con la transformación digital, pero muchas veces esos procesos tienen que estar apalancados sobre una estrategia clara, que es más conceptual, de cómo, por qué queremos avanzar hacia donde nos estamos proponiendo. ¿Por qué queremos avanzar hacia un proceso de transformación digital? ¿Por qué digo esto? Porque la transformación digital no es un fin en sí mismo. Es un medio para que podamos gobernar mejor, resolver problemas de política pública y que la gente, los usuarios, los vecinos, vean un impacto en términos de mejora en su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, tenemos unos minutitos para hacerte unas preguntas. Y la verdad es que primero te quería preguntar, capaz que es medio mala mi pregunta, pero va con buena intención, y es que si crees que la administración pública está viviendo la cuarta revolución industrial, en el sentido de que está haciendo parte, porque siempre queda esta sensación de que queda sumamente tarde la administración y que copiamos mucho o intentamos copiar los modelos del sector privado, pero siempre estando cada vez más atrás. Y por otro lado, también quería tomar esta reflexión también, me parece que en esta semana la palabra de colaboración yo la escuché muy repetidamente, porque hay una realidad y es que las fronteras están cada vez más difusas. Hoy los problemas que tenemos son problemas que trascienden frontera, como decías bien, la migración, la pandemia, no sé, nosotros acá vivimos siempre la situación de dengue, entonces si no colaboramos con otros actores, es muy difícil también garantizar
más derechos o garantizar una buena gobernanza en determinados aspectos. Así que sumar a ese comentario. Entonces, bueno, mi pregunta es si crees que la administración pública está viviendo la cuarta revolución industrial. Y otra pregunta es, ¿qué podrías decir sobre el tema de los costos de innovar? Porque siempre también se dice, bueno, pero la innovación y la tecnología es cara, o hacer capacitaciones y brindar otro tipo de servicios, no siempre los gobiernos tienen la plata, es algo que también hablaste de presupuesto, así que bueno, esas por ahora son las preguntas, y si tienen más preguntas pueden dejarlas en el chat que las vamos a ir leyendo. Gracias, Guadalupe. No, son todas excelentes preguntas. Creo que los estados, el Estado, no sé si es que está muy atrás. Creo que en general, yo di algunos ejemplos del sector privado, pero hay muchos ejemplos también del sector público, de otros países, de algunos de América Latina, otros de Europa, Estados Unidos, Asia. Creo que no es un problema, no es un tema de estar muy adelante o muy atrás. Creo que a mí lo que me parece interesante es destacar que los estados tienen que empezar a ver qué problemas tienen y ver de este nuevo menú de herramientas si hay alguno que sea muy idóneo y relevante para resolver los problemas, ¿no? Como te decía, la tecnología no es digamos, la transformación digital no tiene que ser un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es resolver los problemas a la gente. Y si lo podemos hacer con poca plata o con nada de plata, mejor. Y a veces me parece que ahí incluso está lo interesante. Hay modelos de innovación que es innovación institucional, no es tecnológica, ¿no? Los laboratorios de innovación, los procesos de participación ciudadana, los presupuestos participativos, digamos, son procesos de muy bajo costo. Incluso hoy en día, digamos, tenemos todo este movimiento del software abierto que ha llegado a las administraciones públicas, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, nosotros en su momento con mi equipo, cuando hicimos el software de Buenos Aires Obras, que es una plataforma de transparencia para temas de obra pública y de infraestructura, decidimos abrir el código y ponerlo a disposición de cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier institución que lo quisiera reutilizar. Y así, por ejemplo, llegamos a que el BID el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un repositorio de software. Y ahí, si vos empezás a mirar, tenés prácticamente software para gran parte de los problemas o las necesidades comunes que tienen todas las administraciones públicas, ¿no? Entonces, me parece, por un lado, que sí, el tema costos es un tema, pero no necesariamente es un obstáculo, ¿no? Y creo que los gobiernos locales, sobre todo, no necesariamente, digo, tienen el software libre, por un lado, el software, digamos, código abierto, pero por otro lado también tienen la posibilidad de generar redes colaborativas con otros distritos, etc. Entonces, me parece que bueno, los costos son un problema, pero no es un problema insalvable en ese sentido. Y el Estado puede avanzar muy rápidamente, ¿no? Yo creo que en América Latina los países están todavía muy lejos de aprovechar los beneficios de esta nueva revolución industrial, no solamente el Estado en general. Un poco las diapositivas que compartí, los casos que compartí son casos extremos en el buen sentido, las empresas más modernas del mundo. Bueno, nosotros no vivimos en el contexto de esta modernidad como país o como región y bueno, podemos adecuarnos, pero ves ejemplos interesantes donde utilizan algo de manera muy quirúrgica, con mucha relevancia y con mucha adecuación, ¿no? Tecnologías que son adecuadas y en términos costo-beneficio es la mejor opción, porque a lo mejor digamos, no sé, sí, porque con casos de innovación institucional no puedes solucionar ese problema, necesitas tecnología y bueno, tampoco hay que, como decíamos, Claro. Bueno, hay que pagarle más. un poco el ejemplo que tuvimos en una época con la proliferación de las aplicaciones móviles, donde para cualquier problema parecía que teníamos que crear una nueva aplicación, y la gente está cansada de bajarse aplicaciones, no tiene más lugar en el teléfono, no quiere dar más información a todo lo mismo, y terminamos migrando todos hacia plataformas de conversaciones más dinámicas, como puede ser, no sé, WhatsApp o Telegram, y nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que las podemos empezar a resolver por ahí, o la incorporación de la inteligencia artificial, o sea, que claro que podemos aprovechar estas tecnologías en situaciones como más asertivas, como sugerías. Y una pregunta con respecto a los datos. Sabemos que el uso de los datos y trabajar con los datos es base para una gobernanza que sea también eficiente. El otro día la escuchaba a Natalia Carfi, que sé que también la conoces, que
es, bueno, representante de la Open Data Charter, nos comentaba de que, bueno, también los gobiernos empezamos a abrir muchas plataformas de datos, pero nos encontramos con el problema de que se abren datos proactivamente por abrir datos o para estar como en un estándar y en una calidad de gobierno abierto. Y ella lo que proponía, que me parece muy interesante, es abrir datos con propósito. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar con toda la experiencia que tenés de Buenos Aires Data y todo lo que trabajaste en estos datos con propósito? ¿Cómo lo trabajaríamos? ¿O qué sugerencias a nosotros por ahí que somos como más nuevos en este camino? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Si estás de acuerdo con que hay que abrir datos con propósito, por supuesto. Sí, sí. Buenísima la pregunta, el comentario. Hay que, digamos, de nada sirve que abramos datos y publiquemos y hagamos un esfuerzo, primero un esfuerzo interno hacia dentro de la administración pública para obtener esos datos, para limpiarlos, después estandarizarlos, publicarlos, si después miramos y nadie se los descarga, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de aprendizaje colectivo. Los gobiernos tienen que publicar datos y la comunidad, la sociedad tiene que ser consumidora de esos datos. Y ahí yo creo que el Estado tiene una oportunidad para hacer algo proactivamente porque eso cambie, porque mejore el consumo de datos y la reutilización. Por ejemplo, vos hace un ratito hablabas del dengue, ¿no? Entonces, sería muy interesante pensar un proceso de apertura de datos asociado a un problema. Bueno, ¿cuál es el problema con el...? Debe haber múltiples problemas, pero me imagino que un problema evidente, como vos decías, es un problema transfronterizo, el virus no respeta fronteras, ni naturales, ni políticas, y necesitamos saber qué está pasando del otro lado, ¿no? De la frontera, del otro lado del río, del otro lado de la montaña, del otro lado, no sé, de nuestro país. Entonces, poder hacer un proceso de apertura de datos asociado a un problema que tiene el sistema de salud y que tienen también prestadores privados, porque imagino que hay clínicas privadas, que debe haber múltiples dimensiones del problema del dengue, que el hecho de colaborar, abrir datos, estandarizarlos de manera coordinada con otros distritos, otras provincias u otros gobiernos, de otros gobiernos nacionales, puede ayudarnos a solucionar problemas, ¿no? Entonces, la respuesta sería, tratemos de pensar esa apertura con propósito asociado a un a un problema de política pública, ¿no? Me parece que eso siempre ayuda. Incluso cuando uno quiere impulsar reformas de gobierno abierto o transformación digital, idealmente tienen que estar asociadas a un problema. O sea, nosotros de manera genérica queremos mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana del Estado. Pero al momento de hacer esos proyectos que si nos va bien después nos permite hacer muchos más, está bueno solucionar problemas o encontrar ventajas para el Estado, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que asociarlo con problemas o oportunidades es algo muy bueno y después hacer un esfuerzo por generar comunidad, ¿no? De reutilización. Sí, bueno, ¿quién reutiliza nuestros datos? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires vimos, por ejemplo, que los datos que abríamos sobre reparaciones en la vía pública eran consumidos por empresas de transporte, porque ellos modificaban los itinerarios de sus unidades pensando que la calle iba a estar cortada porque estábamos podando o porque estábamos reparando ¿no? una vía. Incluso creo que también por empresas de aseguradoras. Después vimos que los datos de qué cantidad de permisos de construcción se emitían eran utilizados por las cementeras y por las siderúrgicas como un insumo en su proceso de planificación estratégica de la producción. Entonces, cuando vos identificás quién consume, podés ir a golpear la puerta y decir, che, ¿qué estás haciendo con estos datos? Me interesa. No como una violación a su privacidad comercial o empresarial, sino para decir, porque quizá yo encuentro en tu consumo de datos un ejemplo o algo para poder replicar o para poder involucrar a otros actores. Decir, bueno, vamos a darle la cantidad, el dataset de permisos de construcción a la Cámara Argentina de la Construcción y vamos a contarle que de acá ellos pueden proyectar. Entonces empieza a haber un círculo virtuoso, ¿no? En términos de reutilización de datos. Pensando en caminar hacia lo que vemos en Europa. En Europa hay economías de reutilización de datos millonarias en euros, ¿no? Empresas que se dedican a reutilizar datos del Estado, le dan valor y ellos, digamos, los publican no sé, una empresa que no sé, utiliza datos de construcción en sus reportes inmobiliarios, ¿no? O de alquileres. Bueno, los usos no los tenemos que proponer nosotros del Estado, pero sí tenemos que generar esas conversaciones, esas comunidades de reutilización. Tal cual. Bueno, Álvaro, la verdad que es sumamente interesante. Tengo miles de preguntas más que me encantaría hacerte, pero como comentaste,
Ahora tenemos otro panel que es el de políticas públicas basadas en evidencia, así que seguramente ahí vamos a seguir conversando sobre el tema de los datos. Nuevamente darte las gracias, excelente tu exposición. Ya nos estuvieron pidiendo la grabación de la charla para los que no pudieron quedarse completos, así que les avisamos de que vamos a estar compartiendo las conclusiones. Y de verdad siempre es un placer escucharte, en nombre de todo el municipio, agradecerte por esta oportunidad, que a nosotros nos cuesta mucho, siempre decimos somos un municipio chiquito, bien arriba del país, no estamos en el centro y parece que no se nos ve, entonces la verdad que estas oportunidades nos ponen sumamente contentos, así que gracias Álvaro de corazón y esperamos escucharte nuevamente en otra oportunidad. Gracias, Guadalupe, un placer. Gracias a vos, a Hugo, a Eduardo Tazano, a todo el equipo. Digamos, yo me siento siempre muy cerca de Corrientes. Cuenten conmigo en estos nuevos procesos que están emprendiendo y ojalá, bueno, que podamos ahí seguir divulgando estos temas en el sector público, en las provincias, en las ciudades y en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora vamos a darle lugar a una placa nada más para unos minutitos, así se ajustan el próximo panel. Quédense conectados, que enseguida arrancamos con el panel de políticas públicas basadas en evidencia.